FM 89.1, Radio Universidad. Voy a saludar al doctor Carlos Rosansky, ex juez y un hombre que siempre consultamos cuando hay algún movimiento judicial muy importante, y como que se habla mucho de la Corte en general, y no es la productora, sino que la Corte Suprema de Justicia, pero vamos a hablar un poco de la justicia en general para ver cómo se sigue adelante, qué es lo que puede llegar a pasar, quién es quién dentro de este máximo tribunal en la Argentina. Carlos, ¿cómo le va? José Fernández, Jorge Fuentes lo saludan. Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, bien. ¿Usted bien? Sí, todo bien, gracias. Bueno, me alegro. Consulto, ¿no? Empezamos a leer un poco qué es esta modificación, porque ahora hay 4 miembros, se espera un miembro más por lo menos. ¿Cree usted que es necesario que haya solo un reemplazo, que se agrande la Corte? No, la necesidad de tener una Corte más amplia es desde hace mucho tiempo. Eso ya está, para mi entender, está fuera de discusión. Por infinitas razones. En primer lugar, porque solo 5 personas no pueden resolver la cantidad de causas pendientes. Eso solo ya es motivo más que suficiente para ampliarlas. Y en segundo lugar, porque permitiría un recambio importante con la incorporación de gente adecuada. Adecuada me refiero que acompañen lo que la propia Constitución Nacional dice. Me refiero en materia de derechos humanos, que es la esencia de la cosmovisión que hay que tener para integrar un tribunal en la Argentina. Y en ese, digamos, ¿se puede llegar a un consenso o la grieta es tan grande que se hace imposible pensar en eso? No, yo creo que es absolutamente imposible también por una larga lista de razones. Y en segundo lugar, porque no se puede pensar en consenso con posiciones tan opuestas. La oposición en este momento en la Argentina es un núcleo muy violento de gente que no tiene ningún razonamiento serio, que se opone a todo por el hecho de oponerse. Lo vemos todos los días, lo constatamos. Y pensar desde ese lugar que ellos pueden llegar a consensuar alguna persona decente es imposible. Es decir, ellos podrían consensuar si se tratara de candidatos afines a la forma de pensar de ellos, claro. Con lo cual estaríamos en serios problemas si alguna de esas personas llega a ser juez. Ya han llegado, lamentablemente tenemos algunos ejemplos. Ahora nos metemos en la composición actual, pero de sus palabras yo lo que desprendo es que si esto a partir del mes de noviembre o de diciembre, cuando se recambie la composición del Senado, que es quien aprueba los pliegos de los jueces, si llega a haber una elección parecida a las PASO, se va a hacer todavía más complejo. Sí, absolutamente, porque la designación de jueces de la Corte requiere mayoría especial de 2/3. De modo que, obviamente, si no está esa mayoría, no se podría. Pero bueno, son realidades que hay que afrontar en la política, en la conducción de los estados, ¿no es cierto? Es el máximo tribunal del país. Acuérdense ustedes el esfuerzo que le costó a Néstor Kirchner, pero a pesar de eso tomó la decisión y se modificó la Corte Suprema y gracias a eso pudimos llevar adelante los juicios por delito de lesa humanidad, casi nada. Y eso fue por una decisión política. Rosansky, ¿y cómo se amplía la Corte? Si quisieran que sean 7 miembros en vez de 5, ¿se requiere acuerdo de quiénes? En primer lugar, 7 no alcanzaría, desde mi punto de vista, de ninguna manera. Estamos hablando, la necesidad para mí tiene que tener un mínimo, estoy hablando un mínimo de 17 miembros. Sí, yo creo que el número ideal sería 21, porque eso permitiría dividirlo en salas. Claro. O sea, que no todos los miembros definan todo, digamos. No, salas especializadas, claro, porque en este momento, por ejemplo, no tenemos un juez de la Corte que esté especializado en penal. Fíjense que curioso, ¿no es cierto? Cuando un porcentaje enorme de las causas son penales. De modo que la especialización es fundamental, no la tenemos en ciertas materias y por eso la necesidad de que tenga una Corte numerosa, dividida en salas, y a su vez que se pueda contar con un mecanismo adecuado de designación, porque hay formas de consultar a la población, y me refiero no vinculante. La Constitución prevé una consulta popular no vinculante para que la gente pueda opinar acerca de los candidatos, lo cual es fundamental porque ahí sí podríamos llegar luego a decisiones por consenso. Si
si hay consenso para que Claro. la gente opine, ¿no es cierto? Claro, sería un espaldarazo a esa posibilidad. Y para Exacto. llegar a los 21, más allá digamos, de esta consulta que podría hacerse, para llegar a los 21 miembros, ¿esto qué necesitaría? ¿Un acuerdo del Senado, de las dos cámaras? No, una ley común de la nación, ley común Ley de la común, nación bien. con las mayorías tradicionales, sin mayoría especial, no hace falta 2/3, es una simple ley de la nación, como cualquier otra ley, que es muy factible en la medida en que haya Claro. diputados y senadores dispuestos, pero quiero aclarar que no requiere mayoría especial. Perfecto. No parece tan difícil como ponerse de acuerdo en quiénes son los que van a integrar Exacto. después la Corte, ¿no? Exacto. Que eso va a ser más complejo. ¿Y qué de la Corte actual? Siempre se dijo que, o no sé si siempre, en el último tiempo se dijo que Hayton de Nolasco era la pata peronista, la pata del actual gobierno dentro de la Corte. ¿Hay algo de cierto en eso, más o menos? Yo no creo ni por asomo, no pasa por ese lado. Incluso si uno quiere analizar o llegar a alguna conclusión sobre la orientación de los jueces, no solo de la Corte, los jueces en general, eso se sabe por las decisiones que toman. Porque está esa famosa frase que para mi entender es bastante tontita, de que los jueces hablan por su sentencia solamente, y digo que es media tonta porque en realidad los jueces hablan todos los días en todos lados, y se expresan de todas las maneras posibles, y está muy bien que sea así. Pero las decisiones que toman son precisamente las que los definen, y esto es fundamental. Entonces, si vamos a tomar ese parámetro, que para mí es el correcto, tenemos 5 jueces de la Corte durante los años anteriores, 3 de ellos han votado el 2x1 de impunidad para genocida, por ejemplo, 2 de ellos han aceptado ser incorporados por decreto, lo cual es ilegal, y los 5 en su conjunto han consentido durante 4 años de saqueo del país sin precedentes en democracia, lo que ha hecho Mauricio Macri y su banda criminal, y no han dicho ni media palabra. De modo que si queremos definiciones, bueno, ahí las tenemos. Los 5 jueces están definidos. O sea que es bastante, por lo que se desprende de sus palabras, es bastante pesimista en cuanto a que se pueda llegar a investigar causas como la del espionaje y demás a fondo, o por lo menos que sea condenado. Bueno, hace unos días salió un fallo muy bueno de un tribunal oral sobreseyendo a un montón de gente y declarando la inexistencia del delito, ¿no es cierto? La famosa causa memorándum con Irán. Y yo pregunto, ¿qué pasa en un sistema judicial que tarda 6 años en decir que algo que no existe, no existe? Sí. Bueno, sí. Entonces, evidentemente no es el problema de un juez, sino de una parte importante del Poder Judicial que está absolutamente corrompida. Por supuesto, no me refiero a este tribunal que hizo lo correcto, ¿no es cierto? O sea, le puso realmente el nombre a las cosas como son. Acá no hay delito y se terminó. Lo que yo me estoy quejando es de que el sistema tarde 6 años y que en el medio haya gente presa por algo que no existe y que se haya visto privado Héctor Timerman de un tratamiento médico por algo que no existe. Es muy triste realmente. Sí, bueno, además la gente creo que sospecha de todo también, sorteos que no son sorteos, que casualmente caigan todas las causas contra Cristina en su momento, que caigan en el juzgado de Bonadío. Hay como dólar futuro, que era otra causa que se notaba armada a la legua, hay como un manoseo por parte de la justicia con respecto a las diferentes causas, ¿no? Sí, que en esos temas no creo que sea sospecha, creo que es certeza. O sea, ese manoseo es producto de un plan concreto. El sentido de ese plan es el saqueo. En dictadura se hacía el saqueo a partir del secuestro, desaparición, tortura y muerte, y en democracia se viene haciendo a partir del lawfare, la nueva guerra jurídica. Y bueno, y tenemos los servicios de inteligencia, los medios hegemónicos de comunicación, asociados con el Poder Ejecutivo de ese momento, Mauricio Macri, criminal conocido, y bueno, y a partir de ahí, y con, por supuesto, la participación estelar del sector corrupto del Poder Judicial. La suma de todo eso fue una persecución concreta, y entonces ya no es sospecha. O sea, que Bonadío haya indagado 8 veces en un día a Cristina Fernández de Kirchner no son casualidades, es una muestra de un sistema corrupto. Sí, y además uno ve también apoyado
a partir de medios de comunicación que hace, que mira para otro lado cuando quiere y que pone lanzas cuando quiere también. El caso de Pepín Rodríguez, por ejemplo, es una muestra, ¿no? Sí, la actividad de los medios de comunicación hegemónicos es muy, muy grave en nuestro país y muy peligrosa. Sí. Primero porque forman parte esencial del lawfare, ¿no es cierto?, de esa metodología de persecución, pero sobre todo por su rol en la formación de opinión. Es decir, ellos construyen opinión a partir de mentiras cotidianas, y esto es algo gravísimo en una sociedad, porque hay un sector de esa sociedad que es permeable a esas manipulaciones, y los resultados son catastróficos. Cuando uno ve que personajes siniestros como Milei aumentan la intención de voto, cuando uno ve que María Eugenia Vidal, personajes impresentables de nuestra política, obtienen una cantidad importante de votos, hay algo que falla, y no creo que sea la campaña del oficialismo, que tendrá sus cosas, pero yo creo que esto se debe más al éxito de la manipulación que esta banda lleva adelante, en mi opinión, ¿no? Estamos hablando con el ex juez Carlos Rosansky, ¿cuánto de verdad y cuánto de mito hay en los operadores judiciales? ¿Cuánto influyeron o influyen en los jueces la actividad, por ejemplo, no sé, de Daniel Angelici, de Pepín Rodríguez Simón en su momento, o algunos otros que se nombraron? No, bueno, hay una relación proporcional entre los operadores y el efecto que pueden lograr. Si nosotros tuviéramos un poder judicial integralmente decente, o sea, sin esos focos de corrupción peligrosísimos que tiene, no hay operador judicial que valga, ¿se entiende? Uh-huh. Sí. El operador judicial tiene éxito porque hay sectores que están asociados a esos operadores, son cómplices. Esto es como la coima y el coimero, ¿no? Digo, para que alguien dé una coima y alguien que la recibe. Y claro, es una sociedad. Pepín Rodríguez Simón no era alguien que influenciaba sobre ciertos jueces, es alguien socio de esos jueces. Son dos conceptos distintos. Stornelli no es un fiscal influenciable. Stornelli es un delincuente que tiene un enorme poder y que se asoció a lo peor de la criminalidad de Mauricio Macri en nuestra sociedad. Entonces, lo que pasa es que no se lo llama por ese nombre. Nosotros estamos conversando y él sigue en su despacho. Uh-huh. ¿Y cómo es posible eso? Una persona que evidentemente tiene un blindaje muy grande, mucho más de lo que podemos imaginar, y que le permite haberse negado a ir a 6, 7 llamados de la justicia, y bueno, y nadie se horrorizó por eso, ¿no es cierto? Claro. No. Está claro que no. ¿Y qué hay de ahí para abajo? Porque mucho se habla de la Corte o de los tribunales de Comodoro Pi. Digo, de ahí para abajo, ¿tenemos que pensar en una escala más o menos proporcional o solo la corrupción y estos manejos se ven en los grandes estamentos? No, se ven en todos lados, pero en una proporción baja, en cantidad estoy hablando, no en calidad. La mayoría de los jueces y fiscales son gente decente, hacen su trabajo todos los días, no podría ser de otra manera, porque si no, no habría país. Claro. Está claro, no puede haber un país trabajando y viviendo cotidianamente si todo su poder judicial fuera corrupto. Es al revés. La mayor parte no es corrupta, pero no nos estamos refiriendo a esos. Bienvenidos en buena hora, eso hay que conservarlos. Claro, Acá estamos hablando del grupo de delincuentes que está infiltrado en la justicia de nuestro país y que en distintas provincias inclusive tiene sus negocios. Milagros Sala no está presa de casualidad, pero hay todo un sistema que la está apañando. Y ahí, bueno, hay que hacer una salvedad, por lo menos para algún día discutirlo, que es qué pasa con esa mayoría que no son indecentes, a los cuales estamos mencionando ahora, pero que toleran este tipo de cosas. Entonces, evidentemente, el problema está en el propio sistema, tanto en el que tolera a los corruptos como el que no tiene remedios para aquellos honestos, que son muchos, pero que no logran hacerse oír o no logran tomar las decisiones correctas para desenmascarar a estos crápulas. No sé si está claro lo que quiero. Sí, está clarísimo, y yo busco y encuentro un paralelismo, por ejemplo, en la fuerza de seguridad, ¿no? Una cosa son las cúpulas y otras cosas por ahí el pibe que se mete en la policía porque tiene sueño de hacer justicia, de cumplir, de darle un servicio a la sociedad. Me parece que vale en este caso el paralelismo, no sé cómo lo ve usted.
Sí, el problema es qué pasa con ese pibe cuando a los 3 días se da Claro. cuenta de que está dentro de un sistema que tiene niveles de corrupción muy altos y que si no acepta integrar ese sistema de corrupción lo van a marginar y va a quedar expulsado. ¿En la justicia Esto es eso no una pasa? realidad. Sí pasa. ¿Qué pasa? ¿Que sea expulsado? Sí, que se dé cuenta que si no entra en un sistema queda afuera. No, absolutamente, no cabe ninguna duda y esa opción está y entonces toman la decisión. Y en algunos casos la decisión es aceptar esa corrupción e integrarse, como pasa muy seguido, y otra, como también pasa muy seguido, es terminar expulsado de un sistema que no tolera a la gente decente. Entonces, yo creo que eso habitualmente no se quiere analizar. Esos son aspectos que no se estudian por distintas razones que llevaría mucho tiempo explicar, pero hay inconvenientes dentro de las propias instituciones. Ninguna institución se depura a sí misma, eso es un mito, es una mentira. No hay autodepuración jamás. O sea, no hay posibilidad técnica de autodepurarse porque las razones por las cuales hace falta una depuración atraviesan a cada miembro de esa institución. Claro. Por lo tanto, él no va a colaborar nunca en un saneamiento. Claro, es como ir al psicólogo, ¿no? Que vea a alguien de afuera, porque los de adentro están todos manchados de alguna manera, o tocados, o ¿no? Es un poco así. Exacto, tiene la subjetividad Exacto, atravesada. exacto. La última, y le agradezco mucho este contacto. Lo llaman un día y le dicen, bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Qué hacemos, Rosansky? ¿Y qué hacemos? A mí no me llamarían. La más difícil es. Nunca me llamarían, estaría ocupado el teléfono. Bueno, pero suponga que yo soy el presidente y digo, la verdad estoy cansado de esta justicia, hay que hacer una reforma. ¿A quién le puedo consultar? Y lo consulto a Rosansky. ¿Por dónde empezaría? No, bueno, Alberto Fernández es una persona excelente, un hombre decente, con la mejor intención. Pero en este tema particular yo no creo que haya en este momento la decisión adecuada de profundizar una reforma, pero sobre todo por lo que yo decía hace un ratito, porque si no se afronta la dificultad institucional que hay, o sea, todo depende, para hacer una reforma uno tiene que ver de dónde parte. Claro. En este caso, si uno no parte del reconocimiento de la podredumbre que hay en un sector del Poder Judicial, si nosotros no llamamos delincuente a Stornelli, a Brugli, a Bertuzzi, puedo hacer una larga lista de nombres, no estoy refiriéndome a ellos en particular solamente, sino en reconocer una problemática institucional que requiere remedios que jamás van a ser ni de autodepuración ni de un consejo de notables que me venga a explicar cómo se hace las cosas. Acá hay un problema institucional profundo, estamos hablando de una Corte Suprema y de un Poder Judicial que en el año 30 convalida 4 días después un golpe de Estado y a lo largo de la historia, salvo excepciones honrosas, ha acompañado los peores momentos de la historia. Entonces la solución es muy profunda, insisto, hay decisiones políticas que pueden llevar a esas soluciones, por ahora no las estamos viendo, pero tengo confianza que sí, pues tengo un gobierno decente, esa es mi esperanza. Doctor, gracias por este contacto y bueno, la seguimos más adelante seguramente. Con todo gusto, un abrazo. Muy amable. El doctor Carlos Rosansky, ex juez, bueno, no me dejó mucho motivo para ser optimista, la verdad, ¿no? Pero con qué claridad algunas cosas que muchos ocultan, él te las termina contando, lo que uno ve muchas veces, ¿no? Digo, gente que está tocada por una varita mágica y es intocable, evidentemente, solo por la varita mágica, y otra gente que vos ves que deambula en el Poder Judicial y que cuando ves que quiere dar un paso más, enseguida es expulsado del sistema. Le dijiste el psicólogo y es el día del psicólogo acá en Argentina. Hoy mirá vos, bueno, un saludo para todos los psicólogos, lo dejamos ahí y la seguimos en la próxima sección. Dale. Bueno, pausa, ya venimos. son 3.000 pesos. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.